El propósito de este material audiovisual es explicar a la comunidad universitaria las principales modificaciones que tiene hoy la resolución 145 para la aplicación de las categorías docentes de la educación superior. Resolución que deroga la 85 del 2016 del ministro de Educación Superior también. Dentro de las principales modificaciones que tiene este reglamento, se considera que ahora el tránsito por las categorías docentes se realiza sobre la base del cumplimiento con calidad de los requisitos que se establecen para cada categoría docente. Eso es un primer principio a tener en cuenta para el tránsito a categorías docentes superiores. También es necesario tener en cuenta que debe primar mayor exigencia en los requisitos para la obtención de las categorías docentes. Se debe cumplir adecuadamente con las funciones establecidas para la categoría docente precedente y hay un incremento en el rigor de los ejercicios para la obtención de las categorías docentes. Es decir, que ya no hay tiempos para transitar de una categoría hacia la otra. Realmente el tránsito va a estar en correspondencia con las competencias demostradas para el ejercicio de la profesión docente, con las funciones que desempeña ese profesor en la categoría que ostenta e incluso si es capaz de desempeñar funciones inherentes a una categoría superior a la que ostenta, pero que eso le va a permitir transitar a otra categoría que no es la que sucede a la que ostenta. Me explico. Un profesor que tiene categoría instructor, si a partir de su desarrollo profesional en la docencia puede cumplir con los requisitos que establece la categoría de profesor asistente y lo demuestra en su desempeño profesional y cumple con los requisitos que establece la categoría profesor auxiliar, pues entonces puede ser solicitante a esa categoría profesor auxiliar y hacer el ejercicio ante el tribunal para la obtención de esta categoría. Es necesario hacer énfasis en la calidad que debe tener la evaluación del desempeño, toda vez que no se van a ratificar las categorías docentes. Cada año, en la evaluación del desempeño del docente, va a constituir su momento de ratificación, porque realmente tiene que haber una evaluación del desempeño que evalúe con rigor el cumplimiento de las funciones desarrolladas por ese docente durante el año que se evalúa. Pero para que haya una adecuada evaluación del desempeño, pues precisamente debe haber un correcto plan de desarrollo individual, convenido con ese docente a inicios del año y que queden claros los compromisos de ese docente para desarrollar sus funciones durante el curso académico y que luego ese propio plan de desarrollo individual constituya una herramienta para que el jefe del departamento docente pueda efectuar una correcta evaluación del desempeño y de esta manera se sostenga la categoría docente de ese profesor. Por tanto, también es importante que el departamento docente evalúe si ese profesor, a partir de su desempeño, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos de la categoría o sus competencias demostradas, su madurez para el ejercicio de la profesión, le permite transitar a una categoría que no es la que precede a la que ostenta. Y el otro requisito que es muy importante dentro de las modificaciones son los ejercicios para la obtención de la categoría, que como habíamos dicho anteriormente, estos ejercicios incrementaron su rigor y es responsabilidad del tribunal velar por la calidad de este proceso de cambios de categoría. Como habíamos dicho, se elimina la ratificación de las categorías docentes. Ahora,
no es necesario realizarlo de acuerdo a lo establecido para la revocación de las categorías. Es necesario hacerlo mediante los resultados de las evaluaciones anuales. Es decir, yo expliqué hace unos minutos que es la evaluación del desempeño la que le permite al jefe del departamento decir si mi profesor se mantiene con la categoría porque ha cumplido con sus funciones o puede estar en condiciones de prepararse para transitar a una categoría principal superior a la que ostenta. Ahora, ¿cómo el profesor pudiera perder esa categoría docente que ostenta o transitar a una categoría inmediata inferior? Pues por malos resultados en la evaluación del desempeño docente, que sea de manera reiterada. ¿Por qué? Por incumplimientos reiterados de las funciones que son inherentes a la categoría que ostenta en uno o dos cursos, por indisciplinas laborales o por hechos de índole moral. Por tanto, es enfático en el nuevo reglamento la necesidad de garantizar la calidad en el proceso de evaluación del desempeño. Ahora bien, hay una modificación en cuanto a la autoridad del rector para la aprobación de los tribunales de cambios de categoría. En la resolución anterior, en la 85 del 2016, en el artículo 46 se expresaba que el rector de la universidad es quien designa, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento, es decir, el reglamento que hoy está derogado, los tribunales para el análisis de las categorías docente, profesor, asistente, instructor y auxiliar técnico de la docencia. Asimismo, propone los tribunales para evaluar las categorías docente, profesor titular y profesor auxiliar para su aprobación por el ministro de Educación Superior. Esto en el nuevo reglamento se modifica y es ahora el rector de la universidad quien designa, de acuerdo con lo establecido con el presente reglamento, la resolución 145 del 2023, los tribunales para el análisis de las categorías docentes. Esta decisión se tomó cuando en el momento de la confección de este nuevo reglamento se valoró que realmente son las universidades las que conocen la profesionalidad de sus miembros del claustro y realmente son los que pueden determinar aquellos profesores que tienen las competencias, la experiencia y la ejemplaridad para formar parte de los tribunales para la obtención de categorías docentes. Ahora bien, hay una transformación en la composición de los tribunales. Por ejemplo, en la resolución anterior, en el artículo 3, se planteaba que el proceso de análisis para el otorgamiento de las categorías docentes principales, transitoria y la complementaria se lleva a cabo por tribunales nombrados al efecto para la disciplina correspondiente, quienes evalúan a su vez el cumplimiento de los requisitos y los ejercicios establecidos. En el reglamento actuante, el proceso de análisis para el otorgamiento de las categorías docentes principales, transitoria y la complementaria se lleva a cabo por tribunales nombrados al efecto e integrados, y aquí es donde está la modificación, por profesores de las disciplinas del ejercicio de la profesión de la carrera. Es decir, que no son solo profesores de la disciplina en la cual se está evaluando el solicitante. El tribunal puede ser más multidisciplinario, toda vez que pueden estar conformando los profesores de las disciplinas del ejercicio de la profesión de la carrera de ese profesor que se está sometiendo al ejercicio. Continúa el artículo diciendo quienes evalúan a su vez el cumplimiento de los requisitos y los ejercicios establecidos. Ahora bien, hay otra modificación en este artículo 3. En el caso de las disciplinas básicas, el tribunal debe estar integrado solamente por profesores de la disciplina correspondiente. ¿Qué considerar disciplinas básicas? La matemática, la historia, la biología, el español. Es decir, esas disciplinas de formación básica general
que sí es un requisito que los miembros de ese tribunal sean profesores de esas disciplinas específicas. Hay otra modificación que es importante, como el resto de las que hasta este minuto hemos explicado, y es la relacionada con los ejercicios de requisitos. Inglés y problemas sociales de la ciencia y la tecnología ya no tienen vencimiento en el tiempo. Y eso es algo que beneficia y flexibiliza un poco el proceso de obtención de categorías docentes principales. Y en el caso de la categoría docente profesor titular, se elimina como un requisito el segundo idioma. Este reglamento es un reglamento inclusivo, toda vez que incluye en sus modificaciones añadir un artículo para los profesores sordos e hipoacúsicos, que la lengua materna sea lenguaje de señas y el idioma a examinar el español, y se especifica que en caso de los ciegos y débiles visuales los exámenes de requisitos deben ser orales, es decir que hay un artículo en el reglamento que permite a los profesores con ese tipo de discapacidades pues que puedan también transitar a categorías docentes principales. Ahora bien, en cuanto a la categoría docente auxiliar técnico de la docencia, se convierte en dos, donde aparece la categoría auxiliar técnico de la docencia de nivel superior y auxiliar técnico de la docencia de nivel medio superior. Esto nos da la oportunidad de nosotros poder categorizar a nuestros estudiantes desde el pregrado. Es decir, ese estudiante que hemos identificado como alumno talento, que desde el segundo año es alumno ayudante de una asignatura, que ha ido madurando a partir de su ejercicio como alumno ayudante en su formación docente, pues nosotros los podemos categorizar como auxiliares técnicos de la docencia del nivel medio superior, que en el reglamento aparecen las funciones. En este reglamento, como hemos dicho, aparecen las funciones que puede desempeñar ese estudiante del pregrado que ostenta esa categoría complementaria de auxiliar técnico de la docencia de nivel medio superior. Ese estudiante va a tener la oportunidad de recibir una preparación que lo conduzca, una vez egresado de la educación superior, transitar con más celeridad a categorías docentes principales, toda vez que, reitero, ya no hay tiempos establecidos para transitar de una categoría a otra. Se fundamenta en las competencias demostradas, en el cumplimiento de los requisitos de la categoría que ostenta o de la que no ostenta, pero ha cumplido con ellos, en la calidad y rigor de la evaluación del desempeño, en la calidad de los ejercicios que desarrolle para obtener la categoría y en la exigencia que el tribunal tenga en el momento de revisar el expediente para decidir que el profesor aspirante a la categoría ha cumplido con los requisitos que requiere la categoría a la que aspira y va a hacer con calidad, y exige por esto cada uno de los ejercicios contenidos en el reglamento deben ser vencidos para la categoría a la que aspira. En el caso de la constitución de los tribunales para los rectores o funcionarios del ministerio, no son aprobados por el rector de la institución de educación superior. Eso sí quedan a la aprobación del ministro de Educación Superior. De igual manera, el caso de la aprobación de las categorías especiales de profesor consultante y profesor emérito. Ahora, es importante también esclarecer que ya no existe la dispensa, es decir, antes había un índice académico que debía poseer ese profesor
que aspiraba a obtener la categoría docente instructor para acceder a la educación superior. Ya ese requisito de índice bajó en este minuto a 4 puntos, es decir, un profesional que haya egresado con 4 puntos de índice general en su formación de pregrado, pues cumple el requisito del índice académico para preparar su expediente y categorizarse como docente de la educación superior. Y en el caso de los auxiliares técnicos de la docencia para nivel superior, pues deben poseer un índice académico de 3,5. Pero al bajar ese índice académico como requisito en el caso de las categorías docentes de la educación superior, pues ya no aparece en el nuevo reglamento la dispensa que puede firmar el rector para que un profesional que no cumpla ese índice como requisito pueda ser categorizado en la educación superior. Ahora bien, en los ejercicios a desarrollar para la obtención de categorías docentes principales, aparece un nuevo ejercicio y vamos a referirnos, vamos a hablar de la categoría docente asistente, que es la primera categoría, profesor asistente, discúlpenme, que es la primera categoría que desempeña el profesor para obtenerla ese ejercicio, y es el ejercicio de la virtualización. Es el inciso E, artículo 35, inciso E, en el caso de la categoría profesor asistente, que dice realizar una exposición sobre el montaje de cursos en línea, así como su utilización en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos de cursos. Eso es un nuevo ejercicio que persigue se dinamice la gestión con la plataforma Moodle, la plataforma interactiva que nos permite acceder al aula virtual de salud y que nos está dando la posibilidad de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, en línea. Por tanto, es un requisito que los profesores tengan sus asignaturas en la plataforma interactiva y que gestionen desde la plataforma el proceso de enseñanza-aprendizaje que dirigen. Ahora bien, hay otra modificación en el reglamento y se basa en que ya no se nombran presidentes permanentes en los tribunales de categorías docentes, sino que son miembros aprobados como parte de estos tribunales, y en el momento de su constitución para la evaluación de un solicitante, pues entonces se designa por los miembros quién va a fungir como presidente en ese ejercicio específicamente. De manera general, me parece que estas son las principales modificaciones que tiene el reglamento de categorías docentes para la educación superior, la actual resolución 145 del 2023.